Hola, pues soy Samantha y hoy vamos a hacer este look. Es un look pues como muy retro, muy clásico. Es, bueno, en los años 50 de esta época dorada de Hollywood, cuando estaba todo, era puro glamour, puro Marilyn Monroe, todas las artistas con sus super cejas, su boca. Una época, bueno, a mí se me hace hermosa en todo esto del maquillaje. Entonces vamos a hacer este look que es muy bonito y bueno, se ve bien en cualquier ocasión. Y sí, los labios rojos se le ven bien a cualquiera, porque siempre me sacan como que, ay, a mí no, anímense, es cosa de probarlos y con estos tips para que les duren toda la noche. Entonces vamos a comenzar con este maquillaje. Vamos a comenzar aplicando nuestra base y bueno, hoy tuve que hacer varios remedios porque todo fue por probarles un maquillaje, entonces quería probarlo antes de traerlo, entonces tuve que salir. Bueno, fue la excusa. Pero sí, anoche salí y ando bien desvelada. Entonces traigo las ojeras a todo lo que da. Pero estoy probando, compré, bueno, ahorita ya no se ven porque ya los deseché, o sea, ya me los quité. Estos parches de ojos, esto, no sé si realmente, yo siento que sí hacen efecto, la verdad. Pero más que nada yo creo que es porque están muy fríos y los puedes meter al refri si quieres. Entonces por eso sentí y me los dejé todo el camino, que estoy muy lejos. Venía así en la calle de loca con mis parches. Pero bueno, todo sea por salir más decente en el video. Y, bueno, y esta base también que ya me la estoy acabando. Yo soy de las locas, las que les gusta acabarse hasta la última gota del maquillaje. Y una vez compré esta espátula, que es una maravilla. O sea, de hecho, nada más la compré una vez allá. Era como un evento de maquillaje y muero por conseguir. Si alguien sabe dónde venden como algo similar, no tiene que ser de maquillaje. Es una espátula súper chiquita. Pero lo padre de este es que entra perfectamente en cualquier botecito de maquillaje. Entonces, por ejemplo, aquí ya no le sale nada. Con la espátula todavía te salen como 2, 3 aplicaciones más. Entonces, por eso me gusta. Así no desperdicias ni una gotita. Entonces, pues bueno, pues aplicamos nuestra base como ya sabemos. Y vamos con la ceja. Ahora sí tiene que ser una ceja como muy definida. Es como una característica de este look. Es como ceja, bueno, la colita del ojo, la boca. Entonces ahora sí vamos a definirla. Una manera de definirla para que quede como más peinadita, más bonita, es la vamos a pintar. Y después, no poner corrector porque queda como más blanco alrededor. Pero para limpiarla yo la hago con la misma base. La paso como que la limpio, se podrá decir. Entonces, ahí. O sea, le vamos dando forma, vamos rellenando re bien. Que esto lo pueden hacer con lo que a ustedes les quede mejor. Yo estoy usando el de gel de Anastasia. Pero igual, con lápiz, con polvo, con lo que quieran, pues queda bien. Y ahora, sí, lo que les digo, pasamos un poquito con un pincel limpio. Agarro yo un poquitito de base y así. Limpiamos para que quede como bien derechita. Y así ya quedó. Si quieren ver cómo hacer especial, o sea, todo lo tenemos en el canal, es lo bueno. Tenemos muchos videos y hay como especiales paso a paso de cada cosa para que estén un poquito más específicos. Tenemos uno especial de ceja, uno de cómo aplicar la base perfectamente, que es más largo porque si no, pues este video se volvería enorme. Entonces les voy a dejar las ligas siempre para que puedan checar como, si quieren ver el especial de esta cosa o de cómo poner pestañas o así, nos vamos a ese video en específico. Y hoy sí estamos en modo súper glamour, entonces sí le vamos a meter cargado. Que lo pueden dejar, digo, si no, con pura basecita, un poquito de corrector. Podrían saltarse este paso si ustedes no quieren como echarle y echarle. Yo hoy sí, así que vamos a poner nuestro corrector, que sigo fascinada con como que el color sí me gusta, que corrige y además como que ilumina. ¿Cuál es? El de Maybelline. De hecho, mismo lo metí ya a mi kit de maquillaje.
porque sí me gustó mucho, lo uso mucho en mí y en las demás personas. O sea, en mi kit de maquillaje de trabajo, pues no, en el de diario, pues sí, ahí lo tengo. Y vamos a meter, también tenemos en nuestro Wonder Stick de NYX. Vamos a dar un poquito de contornos. Ya saben, vamos a difuminar para que pues no se quede tan marcado esto. Y bueno, ya que pusimos nuestros contornos y los suavizamos un poquito, voy a poner un poco de polvos para sellar todo esto. Y compré este polvo que se llama Airspoon. A ver si sale. Como que lo había visto en 1000 videos, 1000 cosas. Y dije, pues bueno, vamos a comprarlo, vamos a probar. Lo compré en Amazon, aprovechando que fue el Buen Fin. La verdad, no sé si tenía buen descuento, ¿no? Pero salió como, ay, no me acuerdo el precio, 100 y cacho, no sé bien son acá. Lo que pasa es que compré dos. Compré y compré unas sombras que también había escuchado. Dije, pues para probarlas, y ya las probé. La verdad es que viene muchísimo. ¿Cuánto es? Ah, bueno, 65 gramos. Bueno, no es tanto, parece que sí. Pero había visto en los reviews, igual que siempre vienen rotos, con un tiradero. Lo abrí, igual venía como que zafado y un tiradero que hice. Y lo probé anoche. Y sí, me aguantó bastante bien. Lo único es muy pesado. Entonces, hoy no sé si sería para todo tipo de piel. Como soy piel grasa, funciona perfectamente. Si eres de piel seca, ni para qué. Viene con esta como esponjita horrible, pero bueno, la vamos a usar. Y lo único, sí es muy pesado. O sea, sí me sentí como si estuviera haciendo un maquillaje de drag. Muy, muy pesado. Y se ve un poco fuerte, pero creo que ya ahorita que lo sellemos, o sea, si le pones un poquito de agua al final, sí queda muy bonito el efecto. Lo único que también chequé es que en los ingredientes, mira, bueno, voy a empezar a aplicar. En los ingredientes tiene talco, que es lo que más tiene. Entonces, obviamente, por eso no vas a brillar, porque tiene talco. Entonces, sí tengan mucho cuidado si se lo aplican de desmaquillarse súper bien, para que no les tape los poros. Entonces, no sé si sería un polvo que yo usaría de diario. O sea, creo que nada más es si voy a ir a un evento donde realmente hay mucho sol o quiero que dure todo el día. De diario no lo recomiendo nada. O para hornear creo que es perfecto. Entonces, bueno, se nota muchísimo, pero les digo, al final no se termina notando. Ahorita sí me voy a ver la cara blanca. Entonces, bueno, pues voy a empanizarme. Vamos con los ojos. Estoy usando esta paleta de Ivy, pero realmente este look, lo bueno es que necesitan cualquier sombra. Se puede hacer en mates, que es como el look clásico. Entonces, bueno, vamos a hacerlo medio mates. Entonces voy a empezar con que es como tienen cremita con un toquecito rosa. Entonces, lo vamos a aplicar en toda la base de nuestro párpado, todo, hasta arriba. Y ahí vamos. Vamos a darle la profundidad. Es clásico, a mí se me hace un look muy sencillo y que creo que siempre se ve bien. Entonces, le pueden dar algunas variaciones. Vamos a aplicar un poco de un cafecito. Voy a usar este cafecito. Tomamos un poquito. Y para darle la profundidad al ojo, vamos a hacer en todo, como toda la cuenca. Vamos a ir aplicando. Vamos mezclando. Y después vamos a dar un poco más de profundidad. Voy a aplicar un café un poquito más oscuro. Estoy usando pero les digo cualquier hay la que tengan. Recuerden que esta es solo una guía de cómo hacer el maquillaje. No estamos aquí en venta de productos. Sí les enseño los que a mí me gustan, pero usen lo que tengan. Y sí vamos a marcar como la V aquí al final, esta V del ojo. Aquí ponemos el café más oscurito, que se vaya a la orillita. Y lo vamos mezclando con el que habíamos puesto. Ahí está. Si quisieran darle como un giro a este maquillaje, que se vea un poquito distinto, pueden aplicar sobre este párpado, pueden aplicar algún otro color. Puede ser algo con un poquito de brillos, algo como para hacerlo más moderno. Yo lo quiero dejar así, súper clásico. Entonces nada más voy a
remarcar con el mismo tono. Y ahí viene lo bueno, que es a veces lo más complicado, que es la colita. Entonces, yo sigo fascinada con este de Kat Von D, el que también probé, pero no lo compré porque, bueno, me lo prestó una amiga y buenísimo, de Bisú, que esta marca siempre me habían puesto en muchos comentarios de, ay, pruébala, pruébala. Y solo había probado los glitters. Y cuando probé, tienen un delineador de estos que seguro cuesta muchísimo más barato que este de Kat Von D. Y me duró todo el día, súper bueno. Lo malo que, bueno, tengo que comprarlo aquí. Entonces, bueno, para hacer esta línea, ahí les va el tipo. Uno, pueden hacerlo del Yurex, que es una forma muy fácil. O dos, es con el ojo abierto. Bueno, me tengo que voltear un poquito porque acá está el espejo. Subimos. Porque luego si lo hacen con el ojo cerrado, a veces se les va la línea para abajo. Entonces con el ojo abierto vemos cómo sube la línea. Y ahora sí, ya que tenemos esta línea abierta, la bajamos. Ahora sí rellenamos. Y yo lo estoy haciendo como a la mitad del ojo. Y lo demás va a ser una línea súper delgadita. Entonces ya nada más es cosa de rellenar y rellenar. Ahí va. Esto es al inicio. Y esto es relleno. Y voy a aplicar, no sé, creo que unas individuales. Ayer lo usé así, nada más con rímel, y creo que se veía bonito. Si quieren como que darle un pop y que se vea un poquito más elegante, pueden agregar las individuales o una colita, que es lo que usaban mucho en los 50s, eso sí, solo la colita, las pestañas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces déjenme, las aplico y regreso. Y ya tenemos nuestros ojos. Lo único que hice fue delinear un poquitito con café clarito solo abajo. Ya no me puse las pestañas porque creo que se puede. Me las puse sin pestañas ayer y se veía bonito según yo. Con pestañas sí lo resaltan un poquito más. Y vamos al rubor. Voy para unos labios rojos, que es el clásico. Entonces se ve muy bonito si ponen un bronceador. Yo estoy usando, este es de The Balm. Cualquier bronceador funciona perfecto, así que ni se apuren. Ponemos un poquito de bronceador. Y lo que voy a hacer solo es como para resaltar un poquitito. O sea, lo vamos a usar el bronceador en toda esta zona. Y solo un poquito de este rosita que está un poquito más fuerte. Solo aquí para levantar. Y bueno, ahorita me hago el otro, pero en lo que tenemos lo de la cámara, voy a hacerles este tip, que es para que los labios les duren muchísimo tiempo más. Entonces con unos labios rojos son súper bonitos, pero ya saben que son muy latosos, porque pues, si ese es todo tu look y por algo se ve mal, o sea, ya no los traes, pues ya es como si no trajeras look. Entonces con este tip que les voy a dar es para que duren toda la noche, o bueno, dura bastante, O sea, fui a cenar, los usé, o sea, de que cené, tomé, regresé y duraron bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, van a usar primero un tinted como base. Entonces, usamos el tinted. Lo único de los rojos hay que tener cuidado, porque estos son bien escandalosos y si haces algo mal, se nota al segundo. Entonces, me voy a aplicar el rubor en lo que seca mi tinted. Le seguimos. Y bueno, los tinted normalmente sí duran más, porque es como que penetra el color. Pero les digo que este tip, entre más, como todos los maquillajes, entre más capitas, más nos dura. Entonces ahora sí voy con el labial. Pasé un poquito el lápiz nada más para definir el tinted, porque lo veía ahí medio flojo. Un lápiz rojo y vamos con los labios. Los labios rojos, les digo, lo malo es que si está tantito chueco también se nota muchísimo. Entonces lo que pueden hacer es igual con nuestra base y tener un pincel a la mano, por ejemplo, bueno, de corrector. Y si ven que algo se pasó, entonces como si fuera nuestra goma de borrar, tal cual, agarramos un poquito de base y le vamos a pasar alrededor. Ahí está.
ahí sí les recomendaría, tómense su tiempo en hacer una boca roja perfecta, porque pues de esto se trata el look. Y además de los pasos que hicimos, tomen un pedacito de papel, un Kleenex. Lo que van a hacer, si lo muerden así, se quitan el color, pero para sellarlo, como secar esto, lo voy a poner así. Bueno, sí. Ahí tienen un regalito de su boca. De esta manera queda como que lo secamos en cierta forma, pero se queda el color en donde tiene que estar. Y sobre esto vamos a agregar un poco de nuestro polvo. Le voy a agregar igual con una esponjita. Vamos a mojarlo, esto así se les va a manchar. Tomen polvo y sobre los labios. De esta manera quedan súper sellados. Y les juro que les va a aguantar toda la noche. Ya está probadísima esta técnica, a prueba de todo, de comida, de bebida, hasta de besos. Así que bueno, espero que les haya gustado este look y estos tips con este look súper clásicos de los 50, muy Marilyn Monroe. Y bueno, no olviden activar la campanita si quieren seguir con estas pláticas, con estos tips de que me ha gustado, que no, como que duren. Y bueno, como siempre, tratar de resaltar lo mejor de nosotros. ¡Hasta luego! Si quieres ver más videos como este, dale click al video y no olvides suscribirte en las redes sociales. ¡Hasta luego!